Bajo una nueva estrategia de prevención, se firmó protocolos de acuerdo entre CONASE Previene y los establecimientos educacionales municipales de Arauco vulnerables al consumo de drogas y alcohol, con el fin de desarrollar una estrategia que aleje a los jóvenes de Arauco de estos males sociales. Primero, el foco que tiene el CONASE de hoy en adelante es trabajar efectivamente con los establecimientos municipalizados. Sabemos y no es raro pensar en que la alta vulnerabilidad está en estos establecimientos y creemos que un trabajo dirigido, un trabajo focalizado con 6 establecimientos acá en la comuna de Arauco nos va a permitir tener resultados claros y concretos en un corto y mediano plazo. Es un poco lo que ha planteado el presidente, es un poco lo que ha planteado nuestro intendente y por supuesto lo que queremos hacer en conjunto con el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Arauco de darle un mejor pasar a nuestros niños y jóvenes cuando estén en sus establecimientos educacionales. Los colegios pactantes que recibirán los beneficios de este acuerdo son el Centro de Formación Integral para Adultos Paul Harris, el Liceo Politécnico de Carampangue, el Liceo San Felipe de Arauco, la Escuela Edelmira Vergara, la Escuela Mare Nostrum y la Escuela Vicente Millán, cuyos directores oficializaron el convenio durante la tarde del miércoles 25 de mayo. Que nosotros como Ministerio de Educación estamos preocupados de tener el desarrollo integral de nuestros jóvenes y la droga, el alcohol significan un freno en este desarrollo. Por lo tanto, este convenio y la firma de estos protocolos consiguen realizar un trabajo conjunto que permite impactar, pero de una manera real, con las intervenciones que se hacen en los establecimientos educacionales de la provincia de Arauco y en particular de la comuna de Arauco. Este convenio permitirá no solo enfocar los esfuerzos en prevención, sino que también incluye la intervención directa de profesionales del CONASE en los establecimientos educacionales pactantes.